posiblemente el último mensaje sobre su legítimo dueño. Porque como usted sabe, en Marcos capítulo 4 hay 3 parábolas que están ligadas, que tienen que ver con semillas y con siembra. Y la última de las parábolas está en Marcos capítulo 4, versículo del 30 al 32. Es una parábola muy sencilla, que tiene un significado aparentemente escondido y que es difícil de poderlo comprender si no ves el enfoque de las demás parábolas. Es como que Jesús mismo, a través de las 3 parábolas que ligó una con la otra, se estableció un principio y una forma. Y vamos a llegar a la parte posiblemente más importante de estas parábolas, porque en esta parábola está la enseñanza final del propósito de lo que es una semilla y una siembra en el corazón de la gente. Recuerde que Dios está comparando la parábola o estas parábolas con la semilla y con el reino de Dios. Está hablando de la importancia de que el reino de Dios sea sembrado en nuestros corazones, que el proceso de que el reino arraigue en nosotros es parte de un proceso, de una fase de propósito que Dios establece sobre los hombres. Por tanto, necesitamos entender y comprender que estamos hablando de una semilla, de una palabra, de un reino que tiene que llegar a nuestros corazones. Por eso a veces los procesos son difíciles. El crecimiento lo hace Dios, el que madura es el Señor. Quiero leer contigo en Marcos capítulo 4, versículo 30. Y decía también. O sea, si te das cuenta, la palabra también tiene que ver con que está enlazada con las otras. No es que lo dijo 5 días después, sino que él enlazó una parábola con la otra. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entonces, fíjese qué importancia, porque toma esta parábola muy sencilla. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, dice ahí, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y es curioso porque está comparando el reino de Dios con una semilla que tiene una relativa importancia. Habitualmente la mostaza era un arbusto que se criaba en la zona de Palestina. Es un arbusto prácticamente salvaje, no es algo que se siembra y que uno la tiene ahí para ser sembrada, sino que crece y se expande con mucha facilidad además. Normalmente hay muchos tipos de mostazas, pero en la Palestina de aquel tiempo era una mostaza de color negruzco que generaba una especie de hojas puntiagudas con unas ramificaciones que daban otras más semillas. Esas semillas se usaban para muchas cosas, una de ellas, por ejemplo, para hacer aceite. En la Palestina y el Oriente Medio la mostaza se usa para hacer aceite. También era una planta aromática y era una planta también de condimento, para usarla dentro del condimento de la alimentación. No es una planta muy significativa, ni es una semilla muy significativa. Por tanto, Jesús toma este relato para hablar de la mostaza como algo que es insignificante. Fíjense que incluso bíblicamente la mostaza o la semilla de mostaza se compara con la fe. Así es que si Jesús estableció la comparación de la mostaza con la fe y la comparación de la mostaza como una semilla insignificante que puede hacerse grande, hay una lección con esto. Y quiero compartirles un poco de lo que representa y significa esta parte final del relato de la siembra. Creo que con usted y yo hemos hablado, primeramente Dios es el dueño de nuestros procesos. Dios es el que pone una semilla, porque usted mismo es una semilla en el corazón de Dios y usted mismo es una semilla en el reino de Dios, que Dios hace plantar. Usted vive procesos muy dolorosos a veces para que Dios haga y cambie y transforme sus vidas. Yo aprendí algo estos días y es que la gente no cambia porque le impongas las cosas. La gente cambia cuando entiende las cosas, que es algo muy diferente. Ese es el gran problema del reino de Dios, que hasta que tú no lo entiendes, hasta que no te llega, hasta que no te es revelado, tú no cambias. Si simplemente consideras a Dios como una forma, una religión o una actividad en tu vida, como cualquier otra actividad, eso no va a producir en ti ningún cambio. Pero si el reino de Dios entra a tu corazón y se te revela y puedes abrir tus ojos para verlo, estamos en el proceso de cambios. Bienvenido al club de la gente que quiere cambiar, porque ese reino de Dios y esa palabra empieza en tu vida a hacer cosas grandes
con la insignificancia de una palabra. Tú un día le dijiste al Señor, quiero ser tu hijo, perdona mis pecados, quiero ser salvo, y de ese momento algo empezó a pasar en tu ser. Por tanto, la semilla de la palabra de Dios es un elemento muy sencillo pero muy poderoso. El crecimiento lo hace Dios. Usted no puede decir, bueno, en 3 años voy a ser el maravilloso cristiano, en 5 años ya esto habrá pasado. Usted no mide tiempos. Hay personas que en 20 años han dado 3 pasos en Dios y hay gente que en pocos años han dado unos pasos que Dios los ha usado de una forma superlativa. Por tanto, no se puede medir el crecimiento, lo tiene Dios. Lo que Dios hace es de una forma real y a veces tiene esa significancia de ver que Dios es el que tiene el control del tiempo y de su soberanía. Y algo muy interesante que tiene que saber es que nosotros como seres humanos tenemos que cuidar y labrar nuestro corazón, permitir que la palabra que ha llegado a nosotros sea permeada con el agua, con la bendición, con la adoración, con la lectura de la palabra, cosas sencillas que hacen que poco a poco la palabra y la fe vaya creciendo en nosotros. Pero llegamos a algo muy importante, y es que Jesús quiso al final decirles algo. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Dice, lo voy a comparar con algo muy pequeño, porque así aparentemente es el reino de Dios en este tiempo, algo muy sencillo y pequeño que la gente no es capaz de ver, porque hoy la gente no es capaz de ver a Dios. Estos días estábamos en el hospital y teníamos un ratito para estar fuera mientras entran a limpiar la habitación, y entonces vimos una señora que estaba escuchando adoraciones. Entonces nos llamó la atención, nos acercamos a ella. Dijimos, ¿eres cristiana? Ah, sí, sí. Entonces empezamos a hablar con ella y empezamos a compartir. Y nos dijo, llevo poco tiempo, mi hija lleva 2 años. Empezamos a hablar un poco de ella. Y le empezamos a decir, bueno, somos pastores, vivimos aquí, tenemos una casa espiritual que administramos. Y uno se da cuenta, yo le decía, que usted no puede decir, usted no puede ahogar su fe, digo, porque si usted lleva 2 años aquí y usted no se ha congregado en 2 años, lo que a usted le va a pasar muy fácilmente, ¿qué es? Que se va a ahogar. Yo le dije, así he visto muchas personas que llegan a estas naciones con un compromiso, que aman a Dios, que quieren, pero se enzarzan en la vida, que cuidando, que limpiando, que haciendo, que ganando, que teniendo, y se enzarzan y se pierden. Y uno percibe que es así, que el reino de Dios necesitas hacerlo crecer en tu corazón. No es posible simplemente que tú un día digas, no, si yo amo a Dios, no, yo de vez en cuando. Los de vez en cuando y más o menos y cuando me acuerdo no tienen una gran capacidad de crecimiento. Esto es una situación de sembrar y de permear tu corazón cada día. La mostaza tiene 2 grandes cualidades. Una de ellas, ya le he dicho antes, que es una semilla que en sí mismo tiene un inherente poder multiplicador y muy grande. La semilla se expande con una gran facilidad porque es muy pequeña y cuando llega a un terreno tiene capacidad de que desde una semilla producir una capacidad de crecimiento hasta 100 metros, o lo que es lo mismo, tiene un tremendo potencial de crecimiento, muy grande crecimiento. La mostaza crece con muchísima facilidad. Yo estaba buscando unas semillas de mostaza que tengo en casa, pero lamentablemente no las encontré. Tengo unas semillitas que me dieron hace algunos años atrás y las quise mostrar para que vieran que es unas bolitas bien pequeñitas. Pero en cada una de esas bolitas tiene una capacidad muy grande, muy inherente de producir. Eso es muy importante. Si esa semilla se usa, si la sembramos, va a crecer seguro. Si no la sembramos, evidentemente, por muy pequeña o mucho poder de producción que tenga, si no la sembramos no va a crecer. Si tú permites, escucha, que la palabra de Dios sea sembrada en tu vida, si la fe es sembrada en tu corazón, aunque parezca al principio muy pequeña y muy simple, como la fe de un niño de creer, entonces es muy probable que va a cambiar de tamaño, se va a hacer más grande y va a tener capacidad de producir cosas muy hermosas en ti. A mí me llama la atención la fe de un niño. La fe de un niño es la fe sencilla, de alguien que cree porque tú se lo dices. Ayer mis nietos vieron algo que no tenían que haber visto, entonces estuvieron ahí viendo algunas cosas y de repente, para que no supiesen cuáles iban a ser las sorpresas que iban a tener, entonces dijimos, no, esto es para esto y para esto. Y dijeron, ah, vale. Y se lo creyeron, porque simplemente pensaron conforme a su propia ingenuidad. Pero si a mí me quieren ocultar un regalo, ¿usted que yo no me voy a dar cuenta? Pues a mí no me vas a engañar. De hecho, hay personas que a las cuales les cuesta mucho mantener secretos, entonces ¿cómo es? Con mucha facilidad les sacas el asunto, ¿no? Pero un niño tiene esa ingenuidad. Es sencillo, cree, lo cree.
tiene esa sencillez de pensar que puede creer todo lo que se le va a decir. Así es que así es, de alguna forma es así. No me tiene que preocupar lo pequeño que sea esa semilla, lo que me tiene que preocupar es que cambie de tamaño en mi corazón, que eso se haga grande en mi vida. La segunda capacidad que tiene la mostaza, muy importante, es su capacidad de estimular, de propagarse, de irritar. La mostaza tiene un olor irritante, picoso. De hecho, es tremendamente estimulante y por eso se añade en diferentes condimentos, porque añade una capacidad muy importante de estimular en los sabores. Es un gran estimulador del sabor. Si tú eres una persona con poco apetito, con un poquito que tú huelas la mostaza, te va a levantar el apetito. Es un estimulador del hambre, del apetito. Es un gran irritante en cuanto a que propaga todo su olor y su sabor por donde quiera que vaya. Tú simplemente ponle, no sé si usted sabe, pero los chicos creo que le ponen a la hamburguesa algo que se llama ketchup o tomate, pero hay otro ingrediente más que se suele poner, ¿cómo se llama? Mostaza. El problema de la mostaza es lo siguiente, que cuando tú le pones a la hamburguesa la mostaza y le pones mucha cantidad, ¿qué hace? Pica, ¿verdad? Pero no solamente pica, es que le quita el sabor a todo lo demás. Porque entonces ya solo sabe a qué, a mostaza. Ya ni sabe a la hamburguesa, ni sabe al ketchup, ni sabe al pan, ni sabe a la lechuga, ni al tomate, porque la mostaza invade todo terreno. Tiene una capacidad de producir que cuando está todo lo demás se achica, ¿no? Entonces, por eso es muy estimulante, se usaba mucho en aquel tiempo para eso. La mostaza, por eso se compara a la fe, porque la fe es igual, es contagiosa. La fe también arrastra a otras personas, la fe estimula, la fe se propaga. Cuando tú estás al lado de personas de fe, te aumenta la fe. Cuando estás al lado de personas que hablan con fe, eres sustentado en la fe. Yo he estado en lugares donde hay personas que tienen una capacidad de producir fe en otros. Vamos a creer que hay un milagro, Dios tiene para ti algo. Y entonces tú estás estimulado por eso. Y oran por uno y oran por otro. Y entonces tú ves, ay, mira, lo que hoy. Y esa estimulación de su fe. Mira, yo estoy como erizado por la simulación, por la estimulación, por la propagación de la fe en el ser humano. Cuando tú ves una persona que se levantó de una silla de ruedas, como yo vi con mis propios ojos, un inválido que se levanta y sale corriendo, no que caminó acá, salió corriendo. Entonces eres estimulado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Porque se propaga, sin lugar a dudas, su estímulo. La mostaza es así. Está ahí, a veces es desestimada, es como un arbusto que nadie le toma en cuenta, y parece ser que se va a quedar así, simple. Yo puedo decir, bueno, yo he conocido a Jesús, soy su siervo, le amo y le bendigo. Y tú puedes decir, bueno, ya está, ya con esa fe que tengo, creo en Dios. Voy a la iglesia todos los domingos y se acabó mi fe. Pero no te das cuenta que en ti existe algo que se llama fe, que si tú lo permas bien, le permites que crezca, si tú lo riegas con la palabra, si empiezas a confiar, si empiezas a crecer y a madurar y dejas que esa palabra crezca en tu corazón, va a estimular muchas cosas en tu ser. Te va a producir la capacidad de crecer y de creer en Dios. Nos podemos quedar con ser buenos cristianos, pero podemos ser algo más que buenos cristianos. Podemos ser estimulantes o estimuladores para otros. Podemos propagar nuestra fe a los demás. Podemos hacer que la gente se contagie de lo que tú tienes. Podemos hacer que las personas puedan recibir la fe por cuanto tú crees que Dios puede tocarlas. Ese estimulador está al lado de una persona que está enferma y que tú le digas, Dios te puede sanar. ¿Quieres que oremos? Porque yo creo que Dios te puede levantar. Ah, sí, claro que sí. Distinto decirle, bueno, vale, pues mire, pues nada, lo siento, tranquilo, tenga paciencia, confíe. Tú no has estimulado a nada más que lo que cualquier otra persona estimula. Simplemente te quedas en un estado plano en tu vida espiritual. Es curioso que esta pequeña semilla tiene la capacidad de ser o llegar a ser un árbol. Hay muy pocas semillas que tienen la capacidad de hacerse grandes árboles, muy pocas semillas. Por ejemplo, si tú quieres plantar en una tierra manzanos, tú no plantas semillas de manzano porque se necesita muchísimo tiempo para poder ver un árbol ahí. ¿Tú qué plantas? Árboles pequeños
Los plantas ahí y dejas que el árbol se crezca, porque permite justamente que a través de el árbol en sí mismo crezca. Pero curiosamente, la mostaza es una semilla que si tú la plantas en apenas unos meses empieza a ser ya un arbusto. Meses, ¿eh? Se considera que en un periodo de 2-3 años puede ser un árbol que puede llegar hasta 3 metros de alto. En apenas un par de años. Tiene una capacidad de estimulación del crecimiento muy grande. Por eso Jesús la comparó con la fe. Por tanto, qué bueno que usted puede ser o puede llegar a ser un árbol. ¿Se acuerda cuando hablamos de este mensaje que hablamos de Génesis? Está la hierba, está ¿qué? Los arbustos, después ¿qué están? Los árboles. Por eso la mostaza, como la fe, es un estimulador para que nos demos cuenta lo que Dios puede hacer con alguien tan insignificante como tú. ¿Tú no eres insignificante? Mucho. ¿Quiénes somos? Nadie. ¿Quién te conoce salvo tu familia y tus amigos y la gente de tu casa? Nadie. ¿Pasamos desapercibidos? Pasamos desapercibidos casi siempre. Somos semillas. Somos pequeños seres insignificantes. Pero nunca nos daremos cuenta que si permitiésemos en nuestras vidas que Dios hiciera algo, podríamos ser árboles que alojamos aún nidos de pájaros. Y eso es sorprendente, porque nos hace entender que quizás con muy poco de lo que somos podemos dar sombra a otros. Aquí lo dice, y las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, porque revela el potencial del ser humano para no solamente ser tú y crecer para ti, sino el producir sombra para otros. Le voy a decir algo muy interesante, muy interesante. Los grandes agricultores de Palestina plantan semillas de mostaza en las grandes superficies de cereales y de ¿cómo se llama? Cosechas de trigo, cereal, de maíz. ¿Por qué siembran eso? ¿Sabe usted por qué? Porque el gran enemigo de un terreno, de una siembra, son los pájaros, que son los que se comen, ¿qué? La semilla. Cuando empieza a crecer y ves ahí, los pájaros vienen y los conejitos y todo eso vienen y se lo comen todo. Entonces es muy importante generar una protección sobre una semilla muy pequeña. La mostaza se pone porque es un defensor de la fe en otros. Ser una semilla de mostaza es ser un hombre que tiene capacidad para defender la fe de los demás. Esas plantas se ponen ahí para que los árboles vayan a comerse en las hojas las pequeñas semillas que surgen de mostaza. Y una vez que comen esas semillas, olvidan la semilla de la tierra y plantan precisamente esas semillas para que se hagan arbustos y pequeños árboles de 2-3 metros y los pájaros se queden entretenidos comiendo eso y no coman ¿qué? Lo que está aquí. Miren, el diablo puede ser que a mí me golpee y puede ser que me haga daño, que quiera que yo no crezca y no haga nada, pero mientras más me ataque a mí si yo soy maduro, más deja a los pequeños que son inmaduros. Por tanto, hay una protección que Dios está hablando aquí de la necesidad de que el maduro proteja ¿a quién? Al inmaduro. Y usted tiene que proteger al inmaduro. No es correcto que tú, cuando veas a una persona que es inmadura en Dios, la golpees, le hables, le digas, la atormentes con cosas que no tiene que saber, le hables de cosas que no tienen ningún sentido. A mí nunca se me ocurriría ponerme a hablar con una persona recién convertida. No, las iglesias se dividen. ¿Por qué tú le vas? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuál es la razón de hablar de eso? Yo creo que cuando usted y yo estamos creciendo en Dios, necesitamos gente que nos estimule, ¿o no? Que nos anime, que haga que yo pueda ser sombra para su vida, que sea un, ¿cómo se llama? Un alejador de los pájaros que pueden comer su corazón. Que estás pendiente, y cómo vas, y cómo te veo, y cómo te entregas, ay, estoy bien. No te veo muy bien, es que tuve como una, no sé, me siento como que, qué bonito es cuando tú estás con una persona que está sufriendo una situación, una enfermedad, y vienes a su lado y dices, ánimo, vamos, sí, pero hay que creer, venga, vamos a orar juntos, venga, animemos en la fe. ¿Tú no necesitas eso? ¿No? Yo sí. Si alguno quiere orar por mí, venga ya ahora mismo y ore por mí.
porque yo sí lo necesito. Necesito una estimulación constante de mi propia fe. Y quizás yo soy maduro y tengo que estimular a otros, pero aún en eso también tú eres o necesitas estimulación. Por tanto, es muy importante, esto es mucho más importante de lo que podemos ver. Por eso al final termina diciendo ¿a qué comparo el reino de Dios? Pues lo voy a comparar a un elemento que parece muy insignificante, pero es muy hermoso. En un ambiente o en un arbusto o en una semilla tan frágil, tan pequeña, si la dejas, puede ser que se haga un buen árbol. En un arbusto tan insignificante, si lo dejas sin el efecto, lo alejas de su propósito. Si tiras la mostaza en un terreno donde no hay tierra, esas semillas no van a servir para nada. Pero como se te ocurra tirar mostaza y semillas de mostaza en un terreno, ya verás lo que va a pasar en pocos meses. Ya verás lo que va a suceder. Tiene un enorme poder propagador, porque la fe es un estimulante muy poderoso. Y tiene un enorme poder de propagar que tú te contagies. Cuando estás al lado de personas positivas, buenas, de fe, es hermoso. Cuando estás al lado de hombres y de mujeres que te estimulan, es muy hermoso. Pero hay cuando estás al lado de gente que te roba, que te quita, que te desanima. Ah, tú estás en el primer amor, ya se te pasará. O no, depende. Depende. ¿Por qué yo tengo que decirle a alguien eso? A ver, ¿cuál es la razón de decirle eso a alguien? ¿Qué intento hacer cuando yo veo una pequeña semilla de alguien insignificante? Dios puede hacer algo con tu vida. ¿Sabes? Lo puede hacer. ¿Sabes? Dios, aunque parezca insignificante, Dios puede hacer de ti un árbol de justicia. Puede usarte. Por eso esto es como la fe. Si tú permites que la fe se desarrolle, si tú dejas sembrar y crecer esa fe, va a haber cosecha. Tú vas a empezar a creer, tú vas a empezar a ver. Fue para mí estimulante ver a ese muchacho levantarse un día. Fue estimulante ver a personas que han sido sanadas por la oración. Ha sido estimulante para mí ver en la fe cómo Dios te provee de unas formas increíbles, cómo Dios usa elementos que nunca te esperabas para que la provisión llegue a tu vida. Y cuando pasan los años te dices, guau, es que aquella experiencia marcó mi corazón, porque me hizo entender que Dios es increíble, cómo hace las cosas, qué soberanía, qué increíble, que yo estaba en paro, que no tenía nada, Dios me da un trabajo, de repente surgen cosas y llevo un tiempo viviendo de pura gracia de Dios. ¡Wow! De pura gracia de Dios. ¿Es como para olvidarse eso? ¿O es para que acrecente más mi fe en Dios? ¿No parece, amado, que esto sea muy impresionante? Y no parece que tú seas impresionante para nadie. Pero como Dios te siembre una palabra de fe y tú la creas y empieces a animarte en cuanto a lo que Dios ha dicho que va a pasar o que va a ser, esto puede ser una cosecha muy hermosa. Pero tienes que aprender a creer. Así es su reino, así es la fe, así era Cristo, insignificante. Así es la iglesia, insignificante. Así somos nosotros, insignificantes en esta sociedad. Así parecemos usted y yo, insignificantes, gente insignificante. Te lo vuelvo a preguntar, ¿quién eres tú? Alguien insignificante. Pero la mostaza es un arbusto como nosotros, de un perfil bajo. No es un imponente cerezo, no es un maravilloso nogal. Todavía uno de los nogales más viejos de Moria se cayó. Pero ¡boom! Vale, al suelo. Un imponente nogal se secó y cayó al suelo. Tú no eres seguramente un imponente árbol. A lo mejor hoy eres un pequeño arbusto, sencillo. Pero si permaneces en la tierra, si sigues fiel a tu naturaleza humilde, si sigues pensando que ante Dios eres insignificante, si no buscas enaltecerte, si no buscas ser grande por ti mismo, si tu estímulo es Dios,
si tu estímulo es la palabra, la oración, la adoración, ese arbusto insignificante puede ser un día un árbol que dé mucha sombra, un árbol que tiene capacidad para defender a otros. Es un sustentador de la fe en otras personas. Solamente tienes que dejarlo. La influencia de ese árbol es que pueda echar ramas, que la gente pueda posar en él y que su sombra llegue a otros. No todos los arbustos de mostaza llegan a ser árboles. No todos. Es increíble, pero es así. Solo algunos pueden serlo. No todas las semillas que se tiran a la tierra germinan. No todos. Esa es la fe. No todos en la fe opera igual. No todos tienen la fe de esos hombres de Hebreos 11. No todos la tienen. Tenemos la misma palabra, el mismo potencial, la misma posibilidad y el mismo Dios. Pero no todos tenemos el mismo corazón. Esa es la explosión de algo que es sencillo, que no es aparente, que no es nadie, pero en Dios es muy poderoso. A lo mejor tú no te das cuenta y cuando empieces a aumentar tu fe, empiezas a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer. Te atreverás a hablar en público, te atreverás a orar en público, te atreverás a orar por personas en público. Yo estaba hablando con la hija de esta mujer que vimos el otro día, que estaba ahí, me acerqué, mira, yo soy pastor, hablamos con tu mamá, así, y estaba rodeado de gente, yo le hablaba de Dios y esto, y la gente me miraba, todos haciéndome así. Además se ponen incómodos, porque es que mencionar a Dios la gente la incomoda. No sé qué tenemos aquí, no sé si es serrín lo que hay aquí, pero nos incomoda. Podemos hablar de todo, pero como menciones a Dios en un lugar, o Dios te bendiga, bendiciones. Pero si tú no tienes miedo a confesar lo que eres, si no tienes problema en decir quién eres, si tú estimulas a otros a creer, si empiezas a pensar que tú puedes ser usado por Dios, es probable que esa explosión de una aparente sencillez se puede convertir en un acto muy poderoso. No tengo oro ni plata, pero yo tengo algo que te puedo dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En los pasillos de ese hospital donde estoy todas las semanas junto con otra persona que amo mucho, se pasea la muerte todas las noches. A la otra noche murieron 2 mujeres, 2 ancianos. Se pasea toda y están dando vuelta la muerte por ahí todo el tiempo. Es insignificante lo que parece que tú puedes hacer en un lugar como ese, pero a lo mejor no te das cuenta. Estás produciendo y a través de esto otras personas puedan tener una esperanza. Alguien me dijo esta semana, yo no entiendo por qué estás viviendo lo que vives. No sé cómo estáis viviendo esta circunstancia tan difícil, pero te quiero decir algo que yo creo que es significativo, es que Dios está probando el corazón de la gente con esto. Digo, no tengo duda de eso. El mío el primero y después ya los demás cada uno sabrá, pero el mío seguro. Qué poderoso puede ser algo tan insignificante. Diga conmigo, qué poderoso puede ser la fe insignificante. Porque tú un día tu fe fue insignificante. Señor, creo en ti, ya está. Te reconozco, te amo, estoy contigo. Y ya dices, ay, ya está. Ay, qué bien, qué fe, qué tranquilidad. Insignificante, insignificante. Pero qué poderoso puede ser ese arbusto haciéndose un árbol. Una siembra y una semilla que crece humildemente, fiel a su propósito, para ser un día un árbol de grandes ramas, que no se ha ido a un lado ni a otro, que es fiel a su voluntad, fiel a su propósito y que ha decidido crecer en su fe. No se quiere quedar menguado. Sí, yo estuve en la iglesia hace años y ¿qué pasará? Bueno, me aparté. Yo digo, vamos a ver. Entonces, ¿tú qué conociste? Cuando alguien es capaz de apartarse de Dios, yo no digo que te vayas a otra iglesia, eso es otra historia. Te digo, apartarte de Dios, que puedas estar 5, 3 o 4 años sin tan siquiera una conciencia de reino. ¿Qué fe tú has creído? ¿En qué fe tú has creído?
Porque aún cuando yo he estado en los momentos más difíciles de mi vida, jamás yo negué de mí mismo. Y aún cuando no estaba en las mejores circunstancias, le hablé de Dios a todo el que me crucé. ¿Y usted qué es? Yo soy pastor, ¿Y qué hace aquí? Pues estoy viviendo una crisis terrible, le dije. Pero yo soy lo que soy, les decía. Y es así, aunque no te guste, fue así. Y la realidad que tuve que vivir en mi vida personal es que no tuve nunca una conciencia de que eso iba a durar toda la vida, sino que era un tiempo y era un proceso, pero de Dios no me iba a apartar. Yo recuerdo una persona que amo mucho que una vez, después de haberse apartado de Dios por mucho tiempo, me dijo, ¿sabes qué me hizo volver a Dios? Que cuando yo cogía el coche iba a 200 kilómetros por hora y hacía las barbaridades que hacía, yo decía, es que si yo me muero, Dios estará satisfecho con lo que estoy haciendo. Y dice, yo me acordaba de la muerte y eso me hacía temblar. Bueno, Dios usa hasta muchos aspectos para que nosotros no olvidemos que si somos semillas humildes, aunque vivimos procesos muy difíciles, aunque pisoteen la tierra y puedan pensar, vamos a matar esto, algo va a surgir. Me regalaron estos días una planta de mosquitos. ¿Tú sabes si hay una planta de mosquitos? Una citronela o algo así se llama. Es una planta que yo no sabía, nos dieron y la planta estaba medio muerta. Cuando la fui a coger me dije, pero si está muerto eso no va a crecer. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ya está el intento así de grande. Simplemente un poquito cuidado, simplemente mimarla un poco, remover la tierra. Yo cada mañana le echo su vasito de agua, le pongo sus cositas, le dejo el airecito, no mucho sol, no lo necesita. Y ya va creciendo, digo, ay, qué bien me vas a venir para que no me piquen los mosquitos. Vas a cumplir tu voluntad y el propósito porque fuiste creada. Así es que me doy cuenta que es ese mimo que tú necesitas, esa cosita, esa agüita, esa fe. Venga, mi hermano, vamos, ánimo, venga adelante. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? Bien. No apagues mi fe, por favor. No me quites la alegría de vivir para Dios. Porque es que si entre nosotros mismos nos tiramos, no sé, no quiero ni definirlo. ¿No crees que es mejor ser sombra para alguien? ¿No crees que es mejor estimular? ¿No es mejor que le piques a alguien? Pícalo un poquito, dile, ay, tú sabes lo que es lo bueno que mira, ayer tuvimos, mira, tú sabes la oración que tuvimos esta mañana, fue preciosa. Ay, sí, ay, pues me la perdí, sí, fue muy bueno, pues no te la pierdas mañana. Eso se llama picar. ¿No se llama así? Se llama picar. Tú a los chicos los picas. A ver si quién gana, quién gana. Yo. Eso es la fe que estimula, amados. El arbusto que se hace árbol. ¿Quieres ser una semilla? Pues bueno, pues sigue siendo semilla. ¿Quieres ser un arbustito por ahí? Pues sigue siendo. Pero será posiblemente mejor ser un arbusto que se convierte en árbol. Porque la fe es un poderoso estimulante para otros. Y esa fe tiene que ser estimulada en los demás. Descansamos en su poder, en que Él nos hace crecer. Descansamos en su poderosa palabra. Descansamos en que aunque somos frágiles, Él perfecciona su poder en la fragilidad. Y nunca nos olvidaremos de esa palabra. El poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad y en la fragilidad. Y se lo dijo Dios a un hombre llamado Pablo que estaba diciendo, mira, no puedo más, tengo un aguijón que ya no puedo con él. Y dijo Dios, bueno, no te preocupes, que eso te va a servir para que te hagas más fuerte y te estimule a la fe para creer más en mí. Padre, ¿por qué me dejas vivir esto? Para que confíes más en mí. ¿Y por qué me permites estos días difíciles? Ay, si yo te contara por qué te los permito. Cuando yo cumplí 50 años, dije, benditos 50 años. ¡Ay, benditos 50 años! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué década prodigiosa como aquellos! ¡Qué década! Dios mío, si a mí me lo llegan a contar. ¡Qué década de tu vida cuando tú empiezas a entender que en la soberanía de Dios todas las cosas las tienes que vivir! Porque, amado, descansamos en el poder de Dios que se perfecciona en la humildad. Diga amigo, el poder que se perfecciona en la humildad, o lo que es mejor, descansamos en el poder de la humildad que busca el agrado a Dios y no el estatus de cristianismo. Amado, el cristianismo no es un estatus de gente que te hace ver cuánto sabe y qué bien ora y qué bonito, o palabras bonititas, no. Amado, la manera de que el cristianismo y la fe en Dios progrese y te haga una persona diferente y distinta y pases a otras dimensiones en Dios, tiene que ver con el agrado a Dios, con alcanzar a agradar a Dios y no el estatus.
Buah, yo llevo 25 años en Dios, por eso un año repetido 25 veces. Da igual, porque repites una y otra vez las mismas constantes en tu vida y no hay en ti un crecimiento. Cuando me pegue a ti, bueno, que me pique algo la nariz, aunque sea, que me estimule para algo, que me sirva para algo. Algunas personas les he pedido perdón en estos últimos años, le he dicho, mira, lo peor y lo más difícil para mí ha sido entender que si has estado conmigo muchos años y nada ha pasado en tu vida, yo soy un fracaso para ti. Si he estado contigo años o meses o semanas o días y he podido compartir contigo mi vida, lo que yo soy, y no he contagiado mi fe a tu vida, yo soy un fracaso. Esa es la esencia de esta fe poderosa, contagiar. Esta es la esencia del poder de las cosas insignificantes, de las semillas insignificantes, de la gente insignificante. Eso es lo peor, lo más pequeño e insignificante que no tenga la capacidad de quedarse, sino de salir, de decir, soy insignificante, pero Dios me puede usar. En lo que Dios me ha puesto voy a poner mi empeño y donde Dios me ha puesto voy a hacerlo bien. Ese es el grano de mostaza, la semilla de mostaza. La semilla que se hace un árbol bajo el control de Dios. La semilla que se hace a alguien porque Dios la supervisa. Hay un concepto distinto. Tú te hagas grande por ti mismo, supervisado por ti, por tu propia herencia, por tu propia heredad, o por tu propio conocimiento, o por tu propia soberbia y altivez. Y otra cosa es que te hagas grande bajo la supervisión de Dios. Diga conmigo, grandes bajo la supervisión de Dios. Eso es otra grandeza. Eso es otra altura, amados. La fe no es algo que tú dominas, sino es algo que tú aprendes. La fe no dominas, tú no dominas fe. No, yo hoy tengo, porque hay días que tienes una fe que te comes el mundo y otro día que ni sales al mundo. La fe tú no la dominas nunca, la fe se aprende. Y se aprende con fracasos, y se aprende con días difíciles. Y cuando oras por alguien para que resucite y crees que ha resucitado y al día siguiente ha muerto. Así se aprende, porque la fe se aprende. Y en la Biblia se dice cuántos milagros hizo Pedro y resurrecciones. Pero ¿te puedes imaginar cuántas no se sanaron y no resucitaron? También las hubo. A verlas, las hubo. Convencido estoy de eso. Pero en los relatos se nos habla bíblicamente de hombres y mujeres sencillos que creyeron aquel día y Dios los usó. Tú en la fe no eres infalible, amado. La fe tiene días donde tú eres capaz de hacer grandes cosas y días donde parece que las noches se hacen muy largas. Por tanto, esa es la madurez. Eso es lo que se aprende. Tú no lo adquieres, tú no lo dominas. La fe no se domina, amado. La confianza ha producido muchos milagros. La obediencia ha abierto muchas puertas. Te lo repito, la confianza ha producido muchos milagros y la fe ha hecho ver muchas puertas abiertas. Vamos a creer en las puertas abiertas y vamos a creer en que Dios puede hacer y desea hacer muchos milagros. Lo inimaginable, lo imposible, lo inalcanzable, puede ser posible cuando hay un arbusto que quiere ser árbol, cuando hay alguien insignificante que quiere ser alguien para Dios, cuando hay alguien que confía y que le cree a Dios. La semilla nunca crece en una mano. La semilla no crece con tu agenda, ni con tus fuerzas, ni con tu provisión. La semilla nunca crece porque la tengas o la guardes en tu mano. La semilla crece cuando la siembras. O lo que es lo mismo, crece en tu debilidad, en tu humildad, en tu corazón, en tu relación con Dios. O sea, tú no vas a hacer crecer la fe en ti porque tú te lo propongas y digas, no, yo voy a ser, sino cada día busca a Dios. Lee la Biblia todos los días. Mira qué sencillo es esto, leer la Biblia todos los días. Y si yo te preguntase si la lees todos los días, mejor no te lo voy a preguntar. Y si yo te preguntase si alabas todos los días, bueno, no lo preguntemos. Y si te pregunto si tú tienes un ratito con el Señor todos los días, entonces es así. Eso es hacer crecer la fe. Eso es poner tu vida como insignificante en el eje de la relación con Dios. Eso es establecerte no solamente como un elemento que estás parado en tu propio camino, sino que te vienes y te acercas al único que puede hacer crecer la insignificancia de tu corazón. Mira, cuanto tú más te relacionas con Dios, eres más humilde,
Pero cuanto menos te relacionas con Dios, te haces más soberbio. ¿Te has dado cuenta de eso? Donde se puede ver a los grandes opciones o posibilidades o las grandes tratos de Dios en los hombres a través de la humildad, no del orgullo y la soberbia. Cuanto más estás con Dios, más estás quebrado, más te sientes insignificante y más grande Dios te hace. Dios comienza con una fe muy sencilla y muy pequeña, que la puede convertir en una mesa, en una inmensa premisa magnífica de vida. Lo que es lo mismo, puede convertir tu vida en una posibilidad inigualable, inimaginable. ¿Tú crees que Dios quiere solamente que te sientes en una iglesia todos los domingos? ¿Tú crees que Dios solamente te tiene solamente para que seas feliz y Dios sea algo en tu vida? ¿Tú no has pensado que Dios nos salvó con la premisa de ser alguien para Él? ¿Tú no crees que Dios tiene una premisa magnífica en tu vida que desea que tú puedas realizar? Tú eres insignificante, pero en las manos de Dios, en esa humildad e insignificancia, Dios puede hacer cosas muy hermosas, muy preciosas. Si aquella mujer que murió prácticamente en los brazos de mi esposa el otro día, si murió, pero a través de sus palabras pudo conocer a Dios y entrar a la vida eterna, eso es profundamente significativo. Si hiciste o fuiste capaz de que alguien escuchase el Evangelio en el lecho de su dolor, eso es muy significativo. Si pudiste hacer algo, eso es muy significativo. Tu premisa de vida se convierte en magnífica. La fe crece, mire lo que Dios me reveló aquí. La fe crece en la oscuridad, como la semilla enterrada. Tú a veces no crees que está pasando nada, pero cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú lees, cuando tú te relacionas con Dios, tu fe está creciendo en la oscuridad. Quizás tú no lo ves, pero la fe está creciendo. Tú empiezas a confiar más en el Señor. Empiezas incluso a ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. La fe crece muchas veces en la incapacidad, porque cuanto más piensas que no puedes ser, Dios te hace más fuerte. Cuando le dices al Señor, ya no puedo más, es que ya no puedo más, ayúdame. Entonces, en esa incapacidad, Dios viene de una forma muy milagrosa, de una forma relevante, maravillosa. Hay días donde tú ves la mano de Dios en esa incapacidad. Dices, Señor, es que ya no puedo más, es que ya estoy rendido, solamente eres tú el que puedes hacer algo diferente en mi vida. Y entonces, wow, aparece ese brote de Dios. La fe siempre crece a veces en las contradicciones y en las oposiciones, casi siempre. Amado, a veces hay días contradictorios, opuestos, y hay días que tienen noches muy largas. Pero así crece la fe. En las contradicciones, en las oposiciones, en las tristezas, en que piensas que Dios ya se cansó de ti, que tú no vas a ser nadie, que no vas a poder hacer nada, que total eres tú sola en toda la familia cristiana y ¿quién te va a creer a ti? Es en esa oposición donde Dios empieza a usarte más poderosamente. Es en esa fragilidad o esa impotencia cuando Dios empieza a decir, lo voy a hacer, hijo. Si tú crees, lo voy a hacer. La fe crece en la inactividad, porque a veces cuando tú estás más inactivo, más desarrollas la confianza. Cuando tú dices, Señor, es que por mal le hablo, le digo, le expreso, ya más no puedo hacer, Señor, me siento incapaz de seguir este proceso. Dice Dios, tranquilo, ahora si confías yo lo haré. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esas mujeres se sintieron incapaces, impotentes, en oscuridad, en dolor. Vivieron 4 noches o 3 noches de oscuridad hasta ver a Lázaro muerto, esperando al maestro que no venía, pero desarrollaron la confianza. Cuando lo vieron dijeron, algo va a suceder. Ellas sabían que si Jesús aparecía sucedería algo. Y así fue, sucedió un milagro. Hoy descubrí este texto que no lo había descubierto desde el punto de vista de lo que estoy compartiendo. El Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5.
Dice, porque un momento, ¿lo tienes ya? Salmo 35. Porque un momento será su ira. Yo pensaba en este tiempo, por un tiempo será su ira. Pero su favor dura, ¿qué? Toda la vida. O sea, tú puedes ver que hay días donde de verdad su ira es increíble. Y dices, pero Señor, wow. Dice, pero no te preocupes, Salmo 35, no te preocupes. Su favor va a durar toda la vida. Puede ser que hay días donde veas su ira, pero el favor va a durar toda la vida. Mire lo que dice lo siguiente del versículo. Por la noche durará el lloro. Puedes tener un montón de noches en el día, porque hay días que tienen noches, ¿sabías? Muchas, muchas noches, donde solo ves oscuridad y llanto y solo lloras. Dice aquí, por la noche dura el lloro, pero y la mañana vendrá la alegría. Esto es sencillo, pero es muy poderoso, porque nos habla precisamente de eso. La fe siempre posee un mañana que va a venir. La fe posee un mañana que va a venir. Y aunque creas que la ira dura, la fidelidad se extiende más. La alegría se extiende más que la tristeza. La misericordia es más grande que el juicio. Siempre Dios sobrepasa a los días amargos y difíciles. Ver una semilla de árbol y mirar y decir, ¿tú vas a ser un árbol con esta semilla? ¿Tú vas a ser alguien aquí? Es absurdo. Si veo una semilla, yo no veo un árbol, veo una semilla, algo tan pequeño. De hecho, te dije que tenía unas semillas y no sé dónde están. Que si están aquí, que están allá, yo las tengo, a ver si puedo recuperarlas. Porque es algo insignificante que pasó para mí desapercibido. Estuvieron en una bolsa por mucho tiempo y nunca han sido nada porque son insignificantes. Hasta las puedo haber tirado, no me he dado ni cuenta. Insignificantes. Y ver en una semilla un árbol es insignificante. Vernos a nosotros mismos como árboles, podemos decir, pero ¿qué árbol voy a ser yo? ¿Pero qué me va a usar Dios a mí? Si yo estoy lleno de imperfecciones y soy, ¿pero cómo me va a usar a mí Dios? Si yo ni sé ni hablar. Pero, amado, te quiero expresar algo. Pero cuando tú ves un árbol grande y frondoso, ese árbol comenzó siendo ¿qué? Una semilla. Así que todo es posible cuando cambiamos la perspectiva. Si miras la semilla, yo no veo un árbol. Pero como mire los árboles, digo, tú eres muy grande hoy, pero comenzaste siendo ¿qué? Una semilla. Así que mira cómo Dios te ve a ti y no como tú te ves a ti mismo. Es un cambio de perspectiva donde tú puedes ser lo que Dios ha diseñado, no lo que tú crees, lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha trazado para ti. Mírate a través de Dios y no a través de ti. Mírate así. Cuando yo me acerco a Dios con mi imperfección, yo sé cómo Dios me ve. Pero cuando tú te pones en la perspectiva de Dios y miras al hombre en su imperfección, lo miras a través de Cristo y lo ves perfecto. Fíjese qué curioso. Porque si no fuera que Dios nos mira a través de Cristo, ni nos podría mirar, porque fulminaríamos por su propia santidad. Así que cuando me acerco a Dios, no piense como yo me veo delante de Él, sino yo tengo que pensar como Dios me ve a través de Cristo. Entonces yo tengo esperanza, porque no me veo conforme a todas mis debilidades, sino empiezo a verme conforme a todas las virtudes de Cristo en mí. Cristo vino para ser el ejemplo de lo que tú puedes llegar a ser. Yo no voy a alcanzar ni usted ni nadie el nivel de Él, pero Él estuvo aquí para eso, para mostrarnos que con su reino se puede. Como dice aquí, insignificantes semillas de mostaza, pero como su reino poderoso. En aquel tiempo el mensaje de Cristo era insignificante. Mira lo que ha sido hoy en la historia de la humanidad. Cambió la historia, mire, porque puso un antes de Cristo y un después de Cristo. Así es que cambió la historia de la humanidad. Cambió la perspectiva de la posibilidad del hombre para llegar a Dios, porque si no, nunca hubiéramos tenido posibilidad. Hubiéramos nacido insignificantes y muertos como insignificantes. Pero ahora podemos nacer insignificantes y poder ser árboles de justicia. Árboles de justicia, sí, un árbol de justicia, plantíos de Jehová. Así es que gracias a Dios por eso.
La fe no comienza plantando un árbol. La fe comienza plantando semillas. Dios no pone un árbol en tu corazón para que ya a partir de esa grande. Si yo pongo un árbol que tiene 5 o 6 años crecido, que está ya bien, ya tiene hojitas, lo planto, ya va a crecer más rápido. Ya me he evitado los años hasta llegar hasta ahí. Pero Dios no trabaja plantando árboles, Dios trabaja plantando semillas en el corazón. Por tanto, requiere su tiempo. Y eso es maravilloso, porque, amado, la fe es eso, un examen a la madurez, no una estrategia humana. Hoy hemos pensado que la iglesia es una estrategia para que la gente conozca a Dios. Y no. Para conocer a Dios necesitamos ser examinados en la madurez. El año pasado, 2020, fue el año de la madurez. Y fue un año donde se nos habló mucho de la importancia de ser maduros, porque se ha necesitado ser maduro en este tiempo. Y hemos visto la debilidad de muchos que han dejado de ser maduros porque no han comprendido ni lo que Dios ha hecho ni lo que tienen que ver. En su vocabulario se aparece el mismo vocabulario que todo el mundo. A ver si pasa esto, a ver si vamos mejorando, si es que esto no tiene mejora. Si esto no tiene mejora. Si esto ha venido para quedarse, si esto solamente tiene una situación, esperar que Dios termine haciendo la justicia y mientras tanto vivir bajo su misericordia. Por tanto, gracias a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia, amado. Porque ni tan siquiera por nuestros logros conseguimos nada. Por más que se afanen los hombres, no se consiguen las cosas. Es hermoso que el examen de la madurez de este tiempo es la batalla más grande de la fe. Amado, Dios no quiere plantar bosques, quiere plantar semillas que se hagan árboles y mañana ya seremos bosques. Qué bonito sería plantar un bosque entero. Venga, ¡fum! Ya está. ¡Hombres maduros! La madurez jamás se adquiere por imposición. La madurez se adquiere por trato. Nunca uno es maduro porque tenga más años. Uno es maduro porque ha sabido pasar por las etapas de la vida y ha vencido. Porque muchos hemos sido derrotados en etapas de la vida y tenemos que examinarnos de nuevo. Cuando tú has sido padre y has sido un mal padre, Dios te va a examinar para que seas un buen abuelo. Te va a permitir una segunda opción de lo que es entender paternidad en tu vida personal. Hay muchas facetas en nuestras vidas que no se pasan desapercibidas, sino que cada uno de vosotros y cada uno de los que estamos aquí vamos a tener que aprobar. Si no es en junio, será en septiembre, pero hay que aprobarla. Nadie aprende fe, nadie. Ni aprende a ser un árbol, no. Si nunca fuiste una tierra permeable para Dios, todo lo que Dios ha puesto en ti no servirá de nada. Tú eres una tierra permeable para que Dios ponga cosas y tú las creas. En mí todavía hay cosas que están presentes y que le ruego a Dios que no me deje todavía de esta tierra hasta que no las acabe al menos. En todo tiempo y en todo momento hay cosas que veo que son muy duras para mí mirarlas. Hay bofetadas en la cara que me llevo cada mañana o cada tarde o cada semana, pero alguna bofetada me llevo. ¿Usted no se lleva alguna? Algunas, ¿verdad? Bofetaditas nos llevamos alguna en la semana, por lo menos una. Alguna toña de esas nos llevamos. Si me tuviera que quedar con esas bofetadas, entonces nunca sería nada. Pero a través de eso sigo creyendo más. Y digo, yo lo creo, lo va a hacer. Dios lo establecerá, hará que mis hijos vuelvan a su camino, hará que esta persona camine en el Señor, hará que Dios vuelva a la economía para su propósito, hará que, y esa es mi esperanza, cada día, cada mañana, me afirmo en lo que creo. Y a veces me llevo bofetadas, pero me afirmo en lo que creo. La semilla de mostaza no necesita mucho, necesita fe, necesita agua, sol, crecer y ya está. Muy sencillo, porque el reino de Dios es sencillo. La fe no necesita grandes predicaciones, la fe necesita activarse. Cree, busca, lee, añade, alaba. Eso es fe. Lo demás, no, vamos a hacer un curso para la fe, eso no existe. Vamos a creer, vamos a alabar, vamos a buscar, vamos a estar, vamos a permanecer. Eso es, no es otra cosa. Hemos complicado la esencia del Evangelio, la esencia de la fe, porque desconocemos el valor del humilde. Dios no está interesado en grandes hombres con estatus importantes, ni en cuánto has estudiado, ni cuánto has dejado de estudiar. Dios está interesado en hombres humildes, que tengan el deseo
en su insignificancia, permitir que Dios sea alguien para ellos. Hay mucha gente que pensaron ser muy grandes y hay otras personas que piensan ser pequeños para que Dios sea grande. Es diferente. Hay mucha gente que piensa en grande. Vamos a pensar que Dios sea grande en nuestra insignificancia. Eso es mejor, es más poderoso. Eso es el grano de mostaza. Por eso Jesús les dijo, ¿se acuerdan que les dijo? Si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender el Evangelio nunca. Porque esta es la parábola que hay que entender, la humildad, la sencillez. Por eso el Evangelio de Jesucristo no ha tenido la eficacia que podía tener en nosotros, por la soberbia, por la altivez, porque no hemos permitido humildad en el corazón. La capacidad de su reino para hacer de lo pequeño, hacerlo útil. No grande, útil. Porque la utilidad el árbol de mostaza no es producir mucha mostaza, es producir sombra sobre los pájaros, es producir sombra sobre lo que está debajo, cobijar a gente. Esa es la fe más hermosa, ser cobijo para otros. Esa es la fe que se establece de una forma madura, que tu fe contagie a los demás que quieran lo que tú posees. Los comienzos insignificantes, amado, y las etapas de desarrollo en Dios siempre tienen un ingrediente, humildad. Si no hay humildad, no hay progreso en el cristianismo actual. Ni en el actual ni en el de nadie, de todos los tiempos. No hay posibilidad. Una fe en un corazón humilde va a crecer y va a ser muy útil, pero si el corazón no es humilde va a ser difícil. Miren, no te compares con otro grano de mostaza, porque Dios no está aquí queriendo hablar de compararnos los unos a los otros. Tus logros en Dios son tuyos y de Dios. Y cada uno tiene los suyos. Pero sí es evidente algo, que los procesos para que tú puedas ser alguien en Dios son perfectamente sencillos. Créele a Dios, confía en Él y ya está. Un hijo jamás llega a la casa con hambre pensando que su mamá no le va a dar de comer. ¿Tú has visto eso alguna vez? Porque un hijo llega a la casa a las 2:30 de la tarde después del instituto con un hambre que se lo come todo. ¿Y está ahí? ¿Quién está ahí? Mamá, en algunos casos papá, en ambos casos ambos, y en ambos un plato de microondas que te dejó mamá para que lo calientes. Pero sin lugar a dudas, un hijo sabe que mamá o papá le va a proveer el sustento. Dichosos aquellos que hemos tenido buenos padres y madres que nos han alimentado sin tener que hacer nada. Qué duro es aquellos niños y muchachos que no tienen a nadie que los alimente y tienen que buscarse la vida cada día. Eso sí es duro. Así es que la fe es sencilla. Yo creo que va a haber comida para mí. ¿Tú tienes alguna vez alguna posibilidad en tu vida de pensar que no tienes para comer? Yo de una forma u otra creo que Dios siempre, ¿qué? Me va a proveer la comida. Siempre. ¿Lo que quiero? No, lo que quiero no. Pero siempre me va a proveer la comida. Siempre. Qué curioso que yo he vivido la experiencia de por muchos años o por bastantes años, de que el día de mi cumpleaños siempre hay alguna persona que me trae uno de los regalos que más aprecio. Alguno lo adivinó, yo digo, pero cordero. Es que lo aprecio, a mí me gusta. A mí no me gusta el cordero. Bueno, a ti no, a mí sí. Esa es la diferencia. Y no sé por qué, siempre cuando llega mi cumpleaños o ciertas fechas, Dios usa instrumentos. Y dice, mire, pastor, le traje mi regalo. Y, uy, yo no lo he hecho. Simplemente yo creo que Dios es Dios que provee, que regala, que te sorprenden las cosas. Te sorprende. Miren, amado, el cristianismo son acciones pequeñas, no grandes acciones. Hay gente que dice, no, yo quiero que el mundo cambie. Yo también, pero no lo voy a hacer yo. ¿Por qué no cambias en tu casa primero? ¿Por qué no cambias en tu trabajo primero? ¿Por qué no haces pequeñas cosas a tu alrededor? ¿Por qué si ves una mujer mayor que va por el carrito que no puede ni subir el escalón, te paras y le dices, ¿le ayudo, señora? Pequeñas cosas. Ese es el cristianismo, pequeñas acciones de gente insignificante que hace crecer su fe y que madura haciendo cosas que desarrollan una fe superior.
Eso es simplemente eso. Amado, la fe de un joven carpintero que se convirtió en el Salvador del mundo, llamado Cristo. La fe, amado, de alguien insignificante que produce grandeza al reino de Dios. No a su reino, al de Dios. Lo grande de lo insignificante y de lo humilde. Porque en este tiempo nadie quiere ser ni humilde ni insignificante. Todos queremos ser alguien. Todos queremos sacar la cabeza como los pollos. Lo insignificante y grande. Una vez alguien explicó, y es cierto, cuando tú pones en un balde, en un cubo, pones ahí caracoles o pones animalitos, van subiendo unos a otros, y cuando está arriba que uno va subiendo viene otro, ¡prá! Y los baja todo para abajo. No tienen capacidad de cooperación. Venga, vamos a hacer una cadena y sube uno y después, no. Uno se va chafando al otro. Ese es el poder actual de la tierra, el orgullo, la soberbia, el querer ser grande, no querer ser insignificante y humilde. Amados, si no entendemos esto, no entendemos el reino de Dios. Termino diciéndote esto que me ministró mucho. Estaba terminando, ya había terminado mi mensaje. De repente siempre Dios te da una hojita. Suelo ir al baño, suelo hacer las cositas que tengo que hacer, suelo hacer lo que tengo, me levanto en la mañana, ya tengo, me pongo, repaso, miro, y cuando ya uno cree que ha terminado, de repente uno se viste, ya piensa que está bien y de repente ¡vium! Viene el brote de algo que Dios quiere compartir. Entonces me tengo que parar y volverlo a escribir. Y me dijo algo muy significativo. Moisés levantó su vara, un gesto pequeño. Levantar una vara, eso es un gesto insignificante. Pero abrió el mar con un gesto muy insignificante. Y permitió que un pueblo dividido fuera libre. Su sombra cobijó a muchos. Abraham levantó su brazo para sacrificar a su hijo prometido. Levantar el brazo con un cuchillo es insignificante. Pero eso que hizo, gestó una fe ciega que permitió levantar el linaje de Cristo sobre la faz de la tierra. María le dijo sí a Cristo. Sí, yo voy a ser el vientre donde se aloje el Hijo de Dios. Y lo que María hizo fue a través de su vergüenza. Porque mucha gente habla de, ay María, no, lo más difícil de María fue la vergüenza que tuvo que pasar. La ignominia, la humillación, el aislamiento. Yo siempre he pensado que ella fue a visitar a su prima, pero una de las razones que la visitó es porque quería alejarse del entorno cruel en el que estaba sometido. Porque si tú estás embarazada y tú dices que es por obra y gracia del Espíritu Santo, pues como que te lo van a creer. ¿A que sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido María tu embarazo? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Lo coges? ¿Lo captas? Eso es una humillación y una ignominia muy grande. Pues ella tuvo que hacer eso para convertirse en un vientre para un propósito. Son acciones insignificantes, muy pequeñas acciones insignificantes. Aférrate a eso, que si no entiendes el secreto del evangelio insignificante, nunca serás eficaz en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de gente insignificante, de gente que no son nada. Por eso a veces suele pasar que el reino de Dios no es para quién, ni para los grandes, ni los soberbios, ni los ricos. Dice que más difícil es que entre un camello por el ojo de una aguja, que es la puerta típica árabe oriental, que un rico entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en su propia soberbia de tener y de poseer no permiten la humildad y la sencillez para que la palabra permee en el corazón. Los procesos son suyos. Di conmigo, los procesos. Estoy repasando ya por fin los 6 puntos que tienes que aprender. Los procesos son suyos. Él es el legítimo dueño de los procesos en tu vida. Toda semilla tiene su fruto. Buena o mala, pero lo tiene. El crecimiento no es nuestro. ¿Es de quién? De Dios. Por eso unos crecen de una forma y otros crecen de otra. Pero al fin y al cabo el crecimiento lo produce y lo hace Dios. No de tu empeño. No de que yo quiero. Voy a leer la Biblia 8 horas por día. No te empeñes más, vas a crecer más. Léelo lo que tienes que leer. Capta lo que tienes que captar, aunque leas un capítulo. Pero lo que está ahí, atesóralo.
y verás cómo eso crece. Cuida la tierra y sobre todo algo, permite que Dios llueva. Dice la palabra de Dios que cuando la tierra es de bronce, el cielo es de hierro, o lo que es lo mismo, cuando el corazón es duro, Dios no manda la lluvia. Así es que cuida la tierra y permite que Dios traiga la lluvia. Humildad y sencillez es el principio de la grandeza de su reino. No es hacerte grande, ni ser muy importante, ni saber mucho, ni predicar bonito. La grandeza del reino de Dios es la humildad y la sencillez. Si siembras en lo insignificante, cosecharás en una fe que va a mover montañas. Señor, la insignificancia de este pueblo cada vez es más grande. Yo me doy más cuenta que cuanto más hemos pensado ser alguien, cada vez somos menos. Cada vez somos más insignificantes, pasamos más desapercibidos, ni tenemos cartel, ni somos nadie, ni somos famosos, ni nos interesa, ni nadie que esté buscándonos por ningún sitio, porque cada vez más nos damos cuenta de la insignificancia. Cada vez también me doy más cuenta de la ignorancia del hombre pensando que siendo grande va a ser muchas cosas en Dios. No, 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 no. Es que siendo pequeño en el que vamos a ser y hacer que Dios se haga grande. No se trata de hacernos grandes nosotros, se trata de hacer grande el reino de Dios, porque ya Dios en sí mismo lo es. Así que, Señor, la insignificancia de un pequeño granito de mostaza, yo las tengo visualizadas porque yo sé esos granitos como son bien pequeños, bien chiquititos, insignificantes, pero que tienen una capacidad asombrosa de producir. Gracias por todo, Señor, por todo lo que hemos aprendido en estos días a través de esa palabra, y ayúdanos a convertirnos en árboles frondosos que damos sombra. Podías haber puesto muchos ejemplos, Señor, de árboles preciosísimos. Tomaste la semilla de mostaza para decir, mira, ves, esto no parece nada, pero en su insignificancia, wow, qué útil es para las cosechas, para que los pájaros se distraigan, cómo se propaga, cómo estimula. Qué insignificante es la fe de ese hombre, ay, pero cómo estimula la fe. Nunca me olvidaré de esa familia en la ciudad de Rosario, Argentina. 4 solteros que habían decidido ser célibes para Dios. 2 ancianitos, muy ancianos, pero vivimos una experiencia, una de las más gratificantes que he vivido en toda mi vida. Desde la puerta de la casa, sin entrar tan siquiera a la casa, nos pasamos 8 horas sin parar de profetizar, de hablar, de ver visiones. Una experiencia sobrenatural. ¿Quiénes eran ellos? Insignificantes. Gente insignificante. Una iglesia insignificante, pero con una grandeza, una altura espiritual, una fe. Cómo contagiaron, cómo animaron la fe, al menos la mía, Señor. Gracias por los insignificantes del reino que hacen grande al Rey. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.